Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola, bienvenidos a la Cueva 51. Hoy vamos con la sección Me ocurrió a mí. Una sección que iremos incluyendo cuando haya una historia real que contar. Una historia que ha sido confirmada con sus protagonistas. Y hoy vamos a hablar, la podíamos titular como el mensaje del contestador. Esta historia la podéis creer o no, pero ocurrió a dos personas que conozco perfectamente, a dos familiares, muy estrechos, muy íntimos. Todo empezó un día, os pongo en situación, madre e hijo de unos 17 años, y llegó el hijo de jugar a fútbol, porque él jugaba a fútbol, y vio a su madre sentada en un sofá, mirando al teléfono. Le dijo: ¿te pasa algo, mamá? Ella giró la cara y su cara era de miedo e incredulidad. Él enseguida tiró la bolsa al suelo de deporte, se asustó mucho y se sentó al lado suya. Creía que le había pasado algo a su padre o a su hermana pequeña. Dijo: siéntate y escucha esto. Apretó el botón de play de los antiguos teléfonos blancos donde se tenía que marcar los números, donde aún prácticamente en esa época, hará unos 15 años, aún había pocos teléfonos móviles en circulación y la gente llamaba de teléfono a teléfono y dejaba mensaje en el contestador. Apretó el botón de play y dijo: mira este mensaje que hay en el contestador, en el buzón de voz. El mensaje empezaba con tráfico de fondo, con sonidos como entrecortados, con una especie de voces al fondo y sonidos como si fueran de lluvia. A los 4 minutos, más o menos, se empezaba a oír la voz de su madre diciéndole: cuidado, cuidado, hijo, que el semáforo está en rojo. Y se reía. Una risa muy extraña. Una risa que daba miedo. Y el hijo, el protagonista del que hemos hablado antes, le decía: tranquila, mamá, que no pasa nada. Y se oían pitos, claxons, sirenas y, como he dicho, una especie de ruido de fondo que no se iba, y voces a lo lejos. Era como si los dos protagonistas, madre e hijo, estuvieran en un coche hablando, como si el hijo conduciera y la madre estuviera a su lado, riendo de forma extraña y hablando. El mensaje no acababa ahí. Aparte de la madre
decirle al hijo que fuera con cuidado, que no saltara semáforos en rojo, que frenara, pero a la vez riéndose todo el rato. A los 5 o 6 minutos, una conversación muy extraña entre madre e hijo sonaba a través de los altavoces de ese teléfono. Los dos mantenían una conversación, digamos, podríamos decir obscena. Una conversación con palabras y frases y expresiones que madre e hijo nunca habían usado entre sí. Y me atrevería a decir, ni con otras personas. Eran frases, contestaciones y risas extrañas. Y como he dicho, con todo eso de fondo, con todo el sonido extraño de fondo, con un ruido extraño de fondo, con sonido de coches, de tráfico y voces extrañas. El mensaje paró en seco. Los dos se quedaron en blanco. Estuvieron unos 3 o 4 minutos sin hablar. Y el hijo empezó a reaccionar sentado en el sofá. A ver si se grabó mientras iban en un coche con el viejo teléfono móvil del hijo. El primer teléfono móvil de esos que parecían un zapato, que se abría una puertecita para encontrar el teclado y que se tenía que estirar la antena. Lo primero que pensó, lógicamente, es que a lo mejor se quedó apretado el botón y se grabó una conversación en el coche. La madre también le dijo que había pensado lo mismo. Pero, al cabo de unos segundos, volvieron a poner el mensaje. Era imposible que hubieran grabado ese mensaje porque el hijo aún no tenía el carnet de conducir. Y la madre tampoco tenía carnet de conducir. Así pues, ¿cómo se puede grabar un mensaje en un contestador cuando los dos protagonistas que van en un coche hablando del tráfico, hablando de que hay que parar en los semáforos, no tienen ninguno de los dos carnet de conducir? Entonces llegó su padre, le pusieron el mensaje y le preguntaron si se acordaba si en algún momento cuando él conducía y ellos dos iban en el coche pudo haber este tipo de conversaciones. El padre dijo que no recordaba estas conversaciones. Como he dicho, hay un momento en la grabación, los protagonistas no se acuerdan exactamente, pero saben que las conversaciones que tenían entre ellos, hubo un momento que se tornaron muy extrañas. Hablaban de cosas que nunca habían hablado, de temas que nunca habían tocado, y utilizando frases y expresiones como si no fueran las suyas. El padre, un poco más incrédulo que ellos, dijo que habría sido un error y que este mensaje a lo mejor lo grabó sin querer otra persona y lo envió a su teléfono. Pero madre e hijo estaban completamente seguros que sus voces eran suyas y que de alguna forma se había grabado en ese contestador un mensaje extraño. Llamaron a la compañía telefónica para preguntar si les podían dar más datos. Llamó el hijo, más datos sobre ese mensaje. Le dijeron que no sabían de dónde procedía la fuente, de dónde se había grabado. Y madre e hijo, después de escucharlo durante esa semana en repetidas ocasiones, decidieron que lo tenían que borrar. Ya le estaban volviendo un poco locos con ese mensaje. Cada día lo escuchaban, a ver si encontraban algo que les diera alguna explicación. Pero aquí hay otro misterio de este mensaje. Es que
no había manera de borrarlo del contestador. Lo intentaban cada día. Lo intentó el padre, el hijo, la madre. El mensaje ponían borrar. Ponía que se había borrado, pero el mensaje seguía ahí. Otra vez llamaron a la compañía telefónica preguntando cómo es posible que no puedan borrar un mensaje. Lo que al principio era curiosidad e incredulidad se convirtió ya en temor a escuchar ese mensaje. La compañía telefónica, increíblemente, les contestó que no tenían ningún mensaje en su base de datos. Que según ellos, si había mensaje estaba borrado y que ellos no tenían constancia ya de ningún mensaje en esa línea. Pero el mensaje seguía ahí. Día tras día lo seguían escuchando. Incluso llegaron a decir que no siempre era igual. Que ya al final, al cabo de una semana o dos de tener ese mensaje en el buzón, cada vez que lo escuchaban encontraban algo distinto. Alguna voz, algún sonido distinto, alguna frase entre ellos que no habían oído en otras ocasiones escuchando el mensaje. Y misteriosamente, al cabo de un mes, un día de repente, ese mensaje ya no estaba en el contestador. ¿Qué fue eso? ¿Cómo es posible que salga un mensaje de dos personas en una situación en la que nunca han estado? La única explicación que tengo, será acertado o no, será creíble o no, es que de alguna manera, como si en otro plano de otra dimensión, esa madre e hijo tuvieran esa conversación. Y de alguna forma inexplicable se hubiera grabado en ese antiguo contestador. Gracias a todos y hasta la próxima. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrolage en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. Oh, oh,